10 de agosto de 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón. Se iniciaba así el autogobierno de la comunidad, que fijaba importantes competencias en materia de medio ambiente. Fue empezar a dar los primeros pasos con esa nueva manera de organizarse, ¿no? Entonces empezamos a colaborar con compañeros de otras comunidades autónomas, empezamos a elaborar los primeros instrumentos de planificación de espacios naturales protegidos, empezamos a trabajar las primeras cosas con especies amenazadas. Los aragoneses debemos ser más conscientes que es gracias al Estatuto de Autonomía que podemos tomar nuestras propias decisiones, importantes decisiones, en materia de medio ambiente y, por lo tanto, en materia de nuestro propio bienestar. Sostenibilidad con la vista puesta en espacios protegidos, vías pecuarias, protección de ecosistemas o gestión del medio natural. En materia de gestión del medio natural y en materia de gestión forestal ya llevamos mucho tiempo con esas competencias asumidas, lo que nos ha permitido desarrollar políticas que nos permiten no solo conservar los valores naturales que tienen nuestros montes o nuestros espacios naturales protegidos, sino además conseguir que sirvan como motor de desarrollo para el medio rural en nuestra comunidad autónoma. Aragón en los últimos años ha desarrollado un gran avance en materia de biodiversidad, de protección de la biodiversidad, así como la red Natura 2000, de la cual forma parte prácticamente el 30% del territorio. Avances al que se unía tras la profunda reforma de 2007 la lucha contra el cambio climático y la contaminación, con el lindano como el problema medioambiental más grande de Europa. El Estatuto de Autonomía hace que desde Aragón podamos tomar decisiones muy importantes sobre planificación y protección del medio ambiente y sobre políticas que permitan la mitigación del cambio climático, dentro de las cuales creo que es fundamental el papel de la educación ambiental. Dentro de las competencias compartidas del Gobierno de Aragón, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, está la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Y en concreto, entre las competencias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente está la gestión de los residuos del lindano. Desde el año 92 el Gobierno de Aragón lleva trabajando en la contención y el control de esa contaminación, en colaboración también con el Estado y con la Unión Europea. Otro importante paso se produjo al establecerse la capacidad de Aragón para gestionar los parques nacionales de su territorio. El hito importante para el Parque Nacional tuvo lugar en julio del 2006 porque se produjo la transferencia desde la Administración General del Estado a la comunidad autónoma. Y yo destacaría quizá la cercanía al territorio, la conexión con los actores locales y de la zona. Que desde el Gobierno de Aragón gestionamos, por ejemplo, directamente el Parque Nacional de Ordesa, un parque nacional al servicio de la nación, aunque gestionado directamente por la comunidad autónoma. Aragón tiene por delante importantes retos medioambientales en tratamiento de residuos, calidad de agua, biodiversidad o cambio climático. Cuestiones por resolver que podemos afrontar desde Aragón gracias a las competencias que otorga el Estatuto.